Hola, hola chicos, buenas, buenas, ¿cómo están? Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes chiquillos, buenos días te digo. Al tiro iniciamos la clase. Voy a seleccionar un tema con el audio y estamos listos. Denme un segundo y vamos al tiro. Ahora sí, vamos a empezar el tiro. Denme un segundo, estoy arreglando aquí. Que me han reclamado que el audio no funciona bien, así que estoy tratando de ver qué tiene y partimos inmediatamente. Ya, chiquillos, lo que nos corresponde ahora ver son los elementos del Estado. ¿Qué elementos compone el Estado? ¿Qué elementos componen un Estado? ¿Qué es lo que compone un Estado en general? Aquí vamos a ver los elementos del Estado. ¿Qué es lo que lo compone? Obviamente, el Estado está compuesto por población, territorio y poder. Esos son los tres elementos constitutivos
de un Estado. Ya se me fue por fuera esta cosa. Déjenme un segundito que se me fue para afuera esto. Déjenme solucionarlo. Computador. Disculpen chicos, pero... funcionando relativamente bien esta cosa, así que ahora sí. Ahí sí, ya, listo. Ya, estamos viendo lo que es el Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Qué lo compone el Estado? Siempre tiene que haber un territorio, la población que vive dentro de él y el poder. Eso es el Estado. La composición del Estado tiene que tener estos tres elementos para que se le pueda llamar Estado, el Estado chileno. ¿Qué es el Estado? Como dice aquí, se refiere a la manera de ser y estar construida una comunidad humana como estructura social. Es el fundamento de los hechos sociales y las relaciones humanas como estructura de poder. Se refiere a las relaciones de mando entre gobernantes y gobernados y sus vínculos jurídicos e implica el ejercicio del poder en la sociedad. Dentro de esto, vamos a ver acá. Aquí está. Oh, me deja compartir. Vamos a ver aquí lo que nos corresponde a educación ciudadana, a lo del día de hoy, que sería la página 20-21 del texto de educación ciudadana. Está funcionando un poquito mal el sistema del colegio, del computador del colegio. Voy a cargar de nuevo el libro y lo vemos al tiro. Déjenme cargar de nuevo el libro para ver la actividad activa. Ahora sí, ahí está. Aquí está. ¿Qué elementos componen un Estado democrático? Esa es la actividad que nos corresponde el día de hoy. ¿Qué elementos componen un Estado democrático? Esto sería de la página número 20 y la 21, en la cual tienen que contestar solamente la pregunta número 1, nada más. Esta. Obviamente aquí dice que reúne con 3 o 4 compañeros y analicen el recurso 1 al 5 y luego respondan. ¿Por qué piensan que se debe distinguir entre la población que habita un Estado y que puede participar políticamente en él? ¿A qué crees que se refiere la definición de bien común cuando establece un fin objetivo y otro subjetivo? Entrega ejemplos concretos de cada una. Obviamente acá tenemos 5 recursos, en lo cual se divide el elemento físico, el territorio, el elemento humano, la población, el objetivo para alcanzar el bien común y el medio para lograr el objetivo de la soberanía. Esta es la actividad que nos corresponde. Ustedes saben que tienen que siempre colocarle tercero medio, educación ciudadana, colocar el título que corresponde a elementos que componen un Estado democrático, su nombre y las páginas del libro. ¿Ya? Esa es la actividad que nos corresponde el día de hoy y vamos a continuar viendo qué es los elementos que componen un Estado. Ya vimos ya que son 3, el Estado, población, territorio y poder. En lo cual ya vimos lo que se refiere al Estado. El Estado en sí es el vínculo que tienen las personas que viven dentro del mismo territorio,
que conforman una organización o un sistema político más ordenado en la cual siempre hay un poder central. Por eso dice, el Estado se refiere a la manera de ser, estar construida una comunidad humana como estructura social, es del fundamento de los hechos sociales y de las relaciones humanas. Como estructura de poder se refiere a las relaciones del mando entre gobernantes y gobernados y sus vínculos jurídicos e implica el ejercicio de poder en la sociedad. Vimos que para que un Estado esté conformado y funcione como tal, tiene que haber población. La población es un conjunto de personas naturales que habitan en un territorio de manera estable. Estas personas viven dentro de este territorio delimitado, el cual les da la soberanía sobre tal. Por eso le digo, la población, de acuerdo a la Constitución, son nacionales. ¿Quiénes son nacionales? ¿Quiénes viven en este país que se puedan considerar nacidos en el territorio y que pertenezcan a este país? Todos los nacidos en el país, los hijos de padre y madre, que nacen dentro del mismo territorio, eso es lo mismo, hemos visto 1.000.000 de veces, en lo cual la Constitución chilena dice que toda persona que nace dentro y fuera, o sea, que nace dentro del territorio nacional, es considerado chileno. Se gana la nacionalidad. Se gana esta nacionalidad, en lo cual uno dentro de este territorio tiene derecho, obviamente, si yo me voy del país y puedo llegar a otro lado, puedo sí adquirir la nacionalidad, puedo adquirir el derecho a voto, pero eso depende también de la Constitución y las leyes que tenga cada país. Aquí vamos a ver los elementos. ¿Qué elementos o qué es el Estado y cuáles son sus elementos? Para ver cómo se conforman, porque ya siempre hemos visto cómo funciona el gobierno, cómo funciona la Constitución, el poder legislativo, judicial, ejecutivo. Aquí vamos a ver ahora. Se deriva del derecho a la autodeterminación de un grupo nacional. Cuando habla de un grupo nacional dentro del Estado, se habla directamente de ustedes. Todos ustedes que viven dentro de este territorio hacen la nación. Por eso mismo también muchas veces se habla de nacionalismo o de un exacerbado nacionalismo en el cual hay algunos que defienden la frontera y otras personas que son un poco más pluralistas, tienen una manera de pensar más moderna, que dicen que hay que eliminar la frontera y hacer solamente un Estado general, un Estado único, que no tienen que haber banderas, no tienen que haber diferencias sociales o diferencias entre un país y otro, que todos deberían ser uno solo. Los miembros del grupo nacional consideran que el Estado nacional y el territorio del Estado es su base. En consecuencia, exigen que otros grupos, tanto dentro como fuera del Estado, reconozcan y respeten su control sobre el mismo. En este video explicaremos los elementos del Estado, sus características y te daremos varios ejemplos. ¿Quieres aprender más de esto y otros temas? Puedes visitar el link de la descripción en linkdededo.com. Elementos del Estado. Un Estado tiene diferentes elementos. Población. La población se refiere a un conjunto de personas sin importar la cantidad que habitan en un determinado espacio físico, manteniendo con el mismo también una relación de tipo físico. Es decir, es un grupo de habitantes que están asentados sobre un determinado. Cuando habla que están asentados en un determinado territorio, más allá de compartir de forma física, también tienen que tener el mismo idioma. Tienen que compartir el mismo idioma y ojalá
la misma ideología o un mismo pensamiento en general, para que el Estado pueda funcionar y lleve solamente una línea. Relacionados por el hecho de su convivencia, la población obtiene las características de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter religioso, histórico o económico. Uno de los temas muy importantes dentro de este tema de aquí del territorio o de la convivencia es también el tema de que más allá también de tener ojalá el mismo pensamiento, una ideología muy similar, el idioma, la religión. Porque muchas veces la religión divide un Estado o divide a la población. Por eso siempre se ha determinado que ojalá la religión esté fuera del Estado o fuera de la política, no sea algo que influya en la conformación de este territorio o la conformación de este país, porque puede dividir o puede haber una guerra interna. Muchas veces ha sucedido y sucede hoy en día que la gente pelea por un tema religioso. Relacionados por el hecho de su convivencia, la población obtiene las características de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter histórico o económico. Territorio. Como el elemento geográfico del Estado, el territorio es el espacio aéreo, terrestre y marítimo sobre los que ejerce su poder. Recuerden que Chile por eso es tricontinental. Es tricontinental, ¿por qué? Porque lo que nos da la tricontinentalidad es que tenemos, obviamente, fuera de Chile o dentro de las costas del territorio chileno está la isla de Pascua. No porque no esté dentro del mismo territorio no es Chile, por eso da esa tricontinentalidad y tal, te da la soberanía en el mar, y también tenemos territorio en lo que es la Antártida. También es territorio chileno y también pertenece al Estado chileno. Más allá de que no esté conectado directamente a la tierra, o haya un puente directo hacia ello, pero es del Estado. Pertenece al Estado chileno porque obviamente también tenemos gente que vive en ese territorio. En su calidad de elementos del Estado, la teoría política razona el territorio como el perímetro espacial, donde es válido el orden jurídico. Jurídicamente, el territorio abarca un espacio tridimensional e incluye el espacio ubicado por debajo y por encima del plano terrestre, además del plano terrestre constante. Hacia arriba se reconoce la soberanía que tiene cada Estado sobre el espacio aéreo perteneciente a su superficie terrestre. Hacia abajo se asume que el ámbito espacial territorial toma la figura de un cono cuyo vértice está en el centro del planeta. Gobierno. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona a la población. El gobierno está formado por tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder ejecutivo ejecuta políticas y leyes y gestiona diariamente el Estado, tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del poder ejecutivo. El poder legislativo crea leyes que se tienen que cumplir por la población de un Estado. Normalmente, este poder está formado por una cámara de legisladores elegidos por el pueblo. El poder judicial tiene la función de impartir justicia dentro del Estado. Está formado por las instituciones judiciales, tribunales y juzgados. Soberanía es un factor esencial que hace que un Estado sea legal y real. Esta es la capacidad de un Estado de mantener todos los territorios que posee bajo control total, sin ninguna influencia externa. Sin soberanía, un Estado sería solo una colonia. Características de un Estado. Permanencia. El Estado es siempre permanente. No importa qué gobierno sea,
y cómo cambie con el tiempo. La permanencia es el factor que ayuda al Estado a desarrollar. Recuerden, chiquillos, que el Estado nunca cambia. El territorio es inamovible, el territorio siempre va a estar ahí igual. La población puede ir cambiando día a día su forma de pensar, pueden llegar inmigrantes, pueden salir gente, volver, entrar, pero el Estado es inamovible, el Estado siempre va a ser igual. Nosotros lo hemos visto, que el territorio chileno ya está delimitado y no va a cambiar. No va a cambiar el Estado se mantiene como igual. Lo que va cambiando a medida del tiempo es la forma de gobierno, la que está establecida en la Constitución. Por eso la forma de gobierno tienen, ¿cómo se llama? La forma de gobierno va determinando en la Constitución, principalmente la chilena, cuánto tiempo dura este gobierno que administra este Estado. Es como una empresa. Hay un gerente que va a manejar la empresa durante un tiempo determinado y después se va a ir y obviamente se puede repostular si es que la gente considera que hizo un buen trabajo o no. Esa es su manera de forma independiente. Reconocimiento. El territorio que se denomina Estado debe ser reconocido por los otros Estados y por todas las organizaciones internacionales existentes. El reconocimiento internacional evita el estallido de guerras, la violación de fronteras y otras injerencias en la vida del Estado. Impuestos. La tributación en un Estado es un sistema para financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, el Estado protege a los ciudadanos y les proporciona lo que necesitan. Sistema de leyes. Es un sistema de normas establecidas y aceptadas por el Estado. El sistema de leyes que se asocia a un Estado tiene varias características que este Estado protege a los herencias en la vida del Estado. Este tema es bastante controversial, los impuestos. Siempre está la pelea con los impuestos. ¿Quién paga más, quién paga menos impuestos? Pero el Estado, como vuelvo a decirle, o a explicarle más bien dicho, el Estado, al cobrar los impuestos, es el sueldo que se cobra a sí mismo para poder administrar todo este territorio. Todos nosotros pagamos impuestos con todo lo que nosotros compremos. Por eso está el impuesto al IVA y está la institución chilena que es Servicio de Impuestos Internos, lo cual fiscaliza que toda la gente tenga que pagar el impuesto correspondiente. Siempre está la discusión, por eso digo, siempre ha estado en las noticias, en el Parlamento, en este periodo de pandemia, quién tiene que pagar más impuestos, quién menos impuestos. Hubo un proyecto de ley de subir los impuestos a los súper ricos, cobrarle más impuestos a la empresa para que si el Estado tenga más dinero para poder solucionar problemas de salud, de vivienda y de educación. Por eso son tan importantes los impuestos en el territorio. Y obviamente mantener a las Fuerzas Armadas que son necesarias de cierta manera, tienen que estar ahí para proteger este territorio. Impuestos. La tributación en un Estado es un sistema para financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, el Estado protege a los ciudadanos y les proporciona lo que necesitan. Sistema de leyes. Es un sistema de normas establecidas y aceptadas por el Estado. El sistema de leyes que se asocia a un Estado tiene varias características específicas. Es obligatorio para todos. Determina las normas de comportamiento. Es mantenido por agentes de orden. Está sancionado por el Estado. Tipos de Estado. Estado autoritario. Los estados autoritarios se caracterizan por el hecho que quienes tienen el poder son personas que no fueron electas. El totalitarismo es un sistema político que se esfuerza por regular casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Los regímenes totalitarios se mantienen en el poder político por medio de una ideología y propaganda oficial omnipresente. Esta propaganda se difunde a través de los medios de comunicación controlados por el Estado. Un partido único que controla el Estado, juntos a la personalidad, control de la economía, regulación y restricción de la libertad de discurso y crítica, uso de una vigilancia masiva y el terrorismo de Estado. Dictadura. Tenemos un equipo de personas
dictadura y el totalitarismo se asocian a menudo. Hay que entender que aquí estamos hablando de los distintos tipos de Estados, porque no todos los Estados son democráticos. Hay Estados autoritarios, hay Estados totalitaristas, donde la dictadura obviamente es mandada a través de una sola persona, que Chile vivió un periodo de dictadura, que fue una dictadura militar. También está explicando lo que es el totalitarismo, que muchas veces va asociada a un partido único o a la ideología, o más bien dicho, a la, se le podría decir, a la imagen de una persona, que nosotros lo vimos directamente lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, donde aparecieron estos estados totalitarios, donde se impone una forma de pensar a través de un partido único, una ideología política o una persona en la cual se sigue lo que ella quiere implantar en este estado. Pero en realidad son dos fenómenos separados. La dictadura es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder de gobernar sin el consentimiento del gobernante. También se puede definir la dictadura como un sistema que no se ajusta a la democracia, siendo esta definida como una forma de gobierno donde los gobernantes son seleccionados a través de elecciones. El poder de un dictador puede originarse de su familia, posición política o autoridad militar. Estados oligárquicos. Una oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder descansa en un pequeño segmento de élite de la sociedad, que se distingue por su realeza, riqueza, hegemonía familiar, militar o religiosa. Una oligarquía es diferente a una democracia como tal, porque quienes ejercen el poder son muy pocas personas. No tienen por qué ser hereditaria ni monárquica. No se tiene una sola persona que se destaque en el mando, sino que gobiernan varias personas con poder. Por ejemplo, una teocracia. Estados democráticos. La democracia es una forma de gobierno en la que el derecho a gobernar está en manos de la mayoría de los ciudadanos de un país o estado. Los dos principios de una democracia son que todos los ciudadanos tienen igual acceso al poder y que todos disfrutan de libertades reconocidas universalmente. Hay diversas variedades de democracia, algunas de las cuales brindan a sus ciudadanos mejor representación y más libertades que otras. Sin embargo, si una democracia no se legisla cuidadosamente, manteniendo equilibrios como la separación de poderes para evitar una distribución desigual del poder político, entonces una casta del sistema de gobierno podría acumular poder y volverse perjudicial para la democracia como tal. La libertad de expresión, la libertad de prensa y política son fundamentales para que los ciudadanos estén informados y puedan votar por sus intereses personales. Monarquía es una forma de Estado donde el poder supremo se aloja de forma absoluta o nominal en una persona, que es el jefe de Estado, a menudo de por vida o hasta su abdicación. La persona que encabeza una monarquía se llama monarca. No existe una definición clara de monarquía. Algunos monarcas tienen un poder político limitado, mientras que muchas monarquías constitucionales, como el Reino Unido y Tailandia, tienen monarcas con poder político limitado. Una característica común es a menudo el gobierno hereditario, aunque las monarquías electivas, como por ejemplo el Papa, también se consideran monarquías. Algunos estados tienen gobernantes hereditarios, pero se consideran repúblicas, como por ejemplo la República de Actualmente, 44 naciones en el mundo tienen monarcas como jefes de Estado. Teocracia es una forma de gobierno donde se reconoce a un dios o deidad como el gobernante civil supremo del Estado. Es decir, el Estado está gobernado por una guía divina inmediata o por funcionarios que se consideren guiados por la divinidad. Las leyes que promulgan son normas dictadas por Dios. Las teocracias son diferentes a otras formas laicas de gobiernos que tienen una religión o que simplemente están influenciadas por conceptos teológicos o morales.
además de las monarquías mantenidas por la gracia de Dios. Ejemplos de Estado. Se pueden poner numerosos ejemplos de Estado. Básicamente, en cada país hay un Estado con una población determinada, con un territorio específico y con un gobierno con sus tres poderes. El Estado de México, el Estado de Colombia, el Estado de España, Estados Unidos, Estado del Perú, Estado del Ecuador, Estado de Argentina, Estado de Noruega, Estado de Francia, Estado de Alemania, Estado de China, Estado de Japón. No sé si más o menos se quedó más o menos clara la explicación de qué es lo que conforma el Estado y los distintos tipos de Estado que tiene este territorio. Chile es un Estado democrático porque tenemos una soberanía sobre nuestro propio territorio, otra, los gobernantes son escogidos de manera democrática a través del voto popular, en el cual nosotros escogemos quiénes van a gobernar este territorio. Ya vimos nosotros de qué se trata el tema de lo que es el Estado en sí, cómo funciona, qué es lo que es, cuáles son los elementos que lo tienen que componer, cuáles son los elementos que tienen que haber para que funcione este territorio. Y por lo mismo que se dice, el Estado jamás cambia, el Estado es inamovible, el Estado no se va a cambiar nunca, el Estado nunca va a desaparecer. Las formas de gobierno son distintas. Y ya vimos que hay distintos tipos de formas de gobierno. Monárquica, oligárquica, dictadura, totalitarista. Son distintos temas de ver cómo funciona el Estado en sí. Por lo mismo les decía, no es algo así como así que uno diga, el Estado va a cambiar de la noche a la mañana, no. No sé si tienen alguna duda, consulta al respecto para ir viendo también lo que es el tema de la actividad, que la actividad sale bien claro. ¿Cuál es el tema? ¿Qué elementos componen el Estado? ¿Tienen dudas, consultas al respecto? Están entrando. Voy a pasar la lista de nuevo en un segundo que llegó más gente para tomar la lista. Queden todos presentes. Esta es la actividad que nos corresponde al día de hoy. Dice qué elementos componen un Estado democrático. Ya vimos que está el elemento físico, que es el territorio. Vimos el elemento humano, que es la población, que es muy importante, y aquí están los objetivos de alcanzar el bien común, y el medio para lograr el objetivo es el poder o la soberanía. Tienen que hacer la número 1, nada más. Se contesta la pregunta número 1 y estaríamos listos con el tema. Les vuelvo a reiterar, siempre se coloca el nombre, el curso, el nombre de la actividad y las páginas del libro que se tienen que ver. Vimos acá que está la población y después vimos cuál es la composición del territorio. El territorio es territorio terrestre, las aguas interiores, territorio marítimo y espacio aéreo. Todos nosotros, más allá del territorio, uno puede decir el espacio aéreo, cualquier persona podría pasar sobre el territorio nacional, pero también también es considerado un espacio, también es considerado parte del territorio, más allá que yo pueda pasar casi rozando la atmósfera, es territorio nacional. También es lo que se le llama el espacio aéreo. Cualquier persona que venga en un avión y traspase el espacio aéreo tiene que pedir permiso a Chile o avisar que va a ingresar. Lo mismo también con el espacio marítimo. Que Chile tiene una gran costa, que el otro día, no sé si alguien vio las noticias, que Chile siempre sufre el problema de la sobreexplotación marítima, en lo cual países vecinos o extranjeros vienen a pescar dentro del territorio nacional. En lo cual, por lo mismo le decía que en este componente de gobierno o de Estado necesita tener
lo que se le llama la Fuerza Armada, para vigilar y resguardar el territorio nacional. Principalmente en Chile el territorio marítimo, ya que nosotros estamos rodeados por una cordillera la cual nos hace una frontera natural, pero con lo que es respecto al mar no es tan fácil de controlar o vigilar. Por eso mismo, que aquí dice las aguas internas, todas las aguas que componen dentro del mismo territorio son nuestras. También la misma pelea que han habido con nuestros vecinos, principalmente en Bolivia, en el norte, con estos ríos internacionales, ya que nacen. Hay el río Choapa que nace en Bolivia y obviamente decanta y llega al mar por territorio chileno, por tratados internacionales. Bolivia no podría cortar esa agua porque el agua es un bien común. Obviamente, todo el río que pertenece a Bolivia es de ellos y tienen que hacer uso de él, pero también tienen que dejar que fluya hacia territorio nacional chileno. También está el territorio marítimo, que nosotros tenemos una zona exclusiva de 200 millas marítimas, en la cual solamente puede pescar o navegar las personas que viven dentro del territorio o que pidan permiso al Estado y al gobierno que les permita navegar dentro de este territorio si no están infringiendo leyes. Dudas, consultas, chiquillos, que tengan, recuerden la actividad. Espero que le haya quedado más o menos claro cuáles son los elementos que componen el Estado, porque el Estado obviamente es algo bien complejo que lo vamos a seguir repitiendo 1.000.000 de veces para que se entienda bien cómo se conforma, cómo es este sistema. Entonces le digo, acá hay que colocar el curso, su nombre, el título, qué elementos componen el Estado democrático, las páginas, y solamente se responde la pregunta número 1, nada más. Les vuelvo a reiterar también que me tienen que entregar los trabajos atrasados que tienen, que son bastantes, la lectura complementaria, y se pongan al día con los demás trabajos, porque si no ya no voy a seguir recibiéndolos. Ya chicos, voy a dejar la clase hasta acá, quedan 2 minutos, se va a cortar esto, así que alguna duda, consulta que tengan al respecto. No, profe, creo que no. El video quedó bien explicativo el tema de qué es lo que compone un Estado democrático. Obviamente, como lo mismo les decía, hay distintas formas de Estado, no todas son democráticas, donde el pueblo escoge a sus propios representantes. Ya chiquillos, nos estamos viendo, cuídense, que estén muy bien, hasta luego. Chao. ¿Quién habla? Bye, Nos bye. vemos chicos, cuídense. Igualmente.